Buenos días, es un gusto tenerle el día de hoy en el programa. No, el gusto es mío. Gracias, Pablo, María Eulalia, por esta oportunidad. Estoy feliz de poder comunicarme con mi cuenca querida, con Azuay, con el Austro, con la patria entera, como siempre. Y bueno, un saludo a Radio Hit y a todas las radios que nos retransmiten, entre ellas la radio La Chismosa, La Farra y Candonga, ¿verdad? Así es. Bonitos nombres. Economista, Un abrazo a todos y a todos. antes de entrar en materia electoral, que es lo que nos atañe el día de hoy, me gustaría saber, bueno, la esencia de las radios es la música. ¿Con qué canción recuerda usted al Ecuador? Canciones ecuatorianas. Yo soy un fanático de los pasillos, ¿no? Muchísimos pasillos. Mi pasillo favorito es Alma en los labios. La letra es de el poeta niño Medardo Ángel Silva. Pero bueno, todos los pasillos me encantan. Para mí son poemas cantados. Por supuesto, el himno alternativo, Nuestro Juramento, A mi lindo Ecuador. Hay muchas canciones que me recuerdan a la patria. Perfecto, estimado economista. Empezamos entonces, querida Lali, por favor. Así es, bueno, nuevamente, expresidente, muy buenos días. Quisiera comenzar esta entrevista con un análisis sobre el tema electoral, teniendo en cuenta que los ecuatorianos hace solo 2 años estábamos eligiendo a un presidente, hace 5 meses estábamos en unas elecciones seccionales y conjunto a una consulta popular, y hoy por hoy estamos con las elecciones anticipadas. ¿Cómo mira usted esta campaña electoral que es atípica tras el decreto de la muerte cruzada? Bueno, es la primera vez que se aplica esta figura que fue incluida en la Constitución en 2008. Yo creo que es un acierto. Es una figura parlamentaria. Personalmente creo en regímenes presidencialistas, un presidencialismo fuerte, porque usted necesita poder para sacar adelante un país. ¿O acaso está enfrentando a las hermanitas de la caridad, de la Madre Teresa de Calcuta? Está enfrentando inmensos poderes económicos, mediáticos, militares, extranjeros. Que se requiere un presidencialismo fuerte, pero eso es un riesgo, porque puede ser un farsante con un presidencialismo fuerte que destroza el país. Entonces debe ser fuerte pero flexible. Y por eso se incluyó esta figura parlamentaria que es el anticipo de elecciones, y yo creo que está dando resultados. Mire la tensión política que había. Por supuesto, todo fue forzado, no había las causales para anticipar elecciones. Lo que quiso el presidente Lasso es evitar su destitución en la Asamblea, pero de todos modos había un conflicto político y había mucha efervescencia. Y con las elecciones anticipadas, como que si se puede disipar esa presión, esa tensión social y popular que había. Entonces creo que ha sido un acierto, nos da la oportunidad de no esperar hasta el 2025, poder tener un nuevo gobierno que empiece al menos a detener, y si es posible avanzar en la dirección correcta, detener la caída del país, avanzar en la dirección correcta hacia el desarrollo, y hasta el 2025. Entonces sí, yo creo que fue un acierto. Esto permite disipar tensiones de manera pacífica, sobre todo pacífica, pero también constitucional y democrática, y está en las manos pues ya nuestras de elegir el futuro del país. Presidente, ¿usted considera que el electorado es el mismo que teníamos hace 2 años o quizás son nuevas las características en ese próximo presidente que busca? Nunca el mismo, y uno tiene que, como político responsable, no por demagogia, sino que actualizarse día a día. Por supuesto, hay principios inmutables, ¿no? La patria, un proyecto nacional, seriedad, justicia social, igualdad de derechos, pero hay que irlo adaptando, por ejemplo, con el avance tecnológico, nuevas formas de hacer campaña, nuevas propuestas para el país. Yo creo que, y lo dicen todos los estudios, la inmensa mayoría de estudios para el desarrollo, la ciencia y tecnología es fundamental para alcanzar el buen vivir, para alcanzar el desarrollo. No es suficiente, porque usted puede tener la mejor tecnología y no saberlo utilizar. Y ese es el mal muchas veces en nuestros pueblos, en nuestros países. Hay acceso a ciertas tecnologías y no las sabemos utilizar. Mire lo que ha pasado con el ECU 911. Tecnología de punta, el mejor sistema integrado de América Latina, y se cae en pedazos. No hay que poner baldes para las goteras que tiene, al menos el de Guayaquil. Entonces ese es el mal del subdesarrollo. Pero la ciencia y tecnología es fundamental, entonces hay que actualizarse día a día. Por supuesto que todo cambia, ¿no? Pero hay cosas inmutables, principios, valores, objetivos. El objetivo, la obsesión, no solo el objetivo, de todo político honesto, ecuatoriano y latinoamericano, debe ser por fin superar su desarrollo, porque toda Latinoamérica, no solo Ecuador, ya lleva 200 años en su desarrollo, y bueno, creo que eso es suficiente. Economista, hoy en día en estas campañas anticipadas, uno de los ejes centrales, si no el más fuerte y en el que se están concentrando la mayoría de candidatos, es la seguridad.
Y la seguridad se debe sobre todo a la alarmante cifra y al aumento de violencia que el día de hoy vive el Ecuador. Para el año 2021, según la Fundación Inside Crime, existían 14 homicidios por cada 100.000 habitantes. Para el 2021, esta cifra se consideraba la tasa más alta de la última década. Sin embargo, para el año 2023, según fuentes de, por ejemplo, El Medio, El País, habla que la violencia en Ecuador va en aumento y, de seguir así, el Ecuador para el año 2023 cerrará con una tasa de 40 homicidios por 100.000 habitantes, situándose como el país más violento de la región. Esto nos lleva a consultarnos, estimado economista, ¿cuáles son las estrategias que desde su partido se están buscando para contrarrestar este tema tan álgido y que al día de hoy nos preocupa y sobre todo nos tiene en zozobra a los habitantes? Gracias, Pablo, por esta pregunta, y esto hay que poner mucha atención porque como si hemos perdido algunas veces la visión, la lógica, ¿no? Y nos aturdimos. Yo dejé el país como el segundo más seguro de América Latina, con 5.7 homicidios por cada 100.000 habitantes, solo no superaba Chile, y de seguir la tendencia íbamos a superar a Chile, que es un país relativamente mucho más rico que Ecuador. El año pasado acabamos en 24 homicidios intencionales por cada 100.000 habitantes. Los datos que yo tenía es que la proyección era 35, es decir, en función de lo que va del año, es mucho mayor la cantidad de homicidios que el año anterior, y de seguir la tendencia vamos a acabar con 35. Tú dices que vamos a acabar con 40. Bueno, ya con 35 asesinatos por cada 100.000 habitantes íbamos a caer entre los 15 países más violentos del mundo, después de ser el segundo más seguro de América Latina. Entonces, ¿qué dice la mediocridad, la demagogia? Que es culpa de Correa, que en el 2009 sacamos una base en Manta, que yo tenía paz porque pacté con las mafias. O sea, ya se pierde la racionalidad, nos hacen traer piedras de molino demasiado gruesas. O sea, el anticorreísmo parece que es una enfermedad que no solo destroza el corazón, el alma, sino también el cerebro. Porque ¿quién puede creer esas tonterías? ¿Cuál es la realidad? Destrozaron toda la institucionalidad de seguridad por hacer quedar mal a Correa. Dijeron que había un Estado obeso, destruyeron un Ministerio Coordinador de Seguridad, eliminaron un Ministerio de Justicia encargado de las cárceles, el Ministerio Interior encargado solo de la policía se lo regalaron a María Paula Romo para que persiga, para que haga politiquería, y lo convirtieron en todólogo, Ministerio de Política, de gobiernos locales, de asambleístas, de todo, y destrozaron la seguridad. Eso, más el mal manejo económico, que creó crisis económica, desempleo, también el COVID, por supuesto, nuevamente ha empezado la migración, es el cóctel perfecto para tener inseguridad. ¿Y qué nos dicen? Ellos crean sus problemas y nos venden sus soluciones. Entonces hay que tener porte de armas, hay que llamar a los gringos para que vengan a ayudarnos. Es tan fácil como retomar las políticas que nos dieron tanta seguridad. ¿Pero qué nos pasa, ecuatorianos? Es que las circunstancias han cambiado. ¿Cuál? Ahora hay crimen organizado. Siempre ha habido crimen organizado. La diferencia en Estados Unidos, en Europa, ¿dónde se manda la droga? A Europa, ¿quién la recibe? Papá Noel. No, pues el crimen organizado allá. Siempre ha habido crimen organizado en prácticamente todas las partes del mundo, incluso en Ecuador, incluso en mi gobierno. ¿Cuál es la gran diferencia? Que ahora ese crimen organizado se ha tomado el Estado. Hay generales de la policía involucrados, hay altos oficiales de las Fuerzas Armadas, puede salir hasta un portaaviones repleto de drogas que nadie lo ve. Ese es el gran problema. Y ese crimen organizado no se combate con pistolas más grandes para la policía solamente. Se combate con tecnología, con inteligencia, con coordinación internacional, y nada de eso se ha hecho. Entonces, ¿qué nos pasa? Perdemos la lógica por el odio muchas veces, ¿no? Odian a Correa, no odian a su propia patria, no odian a su familia. Miren en qué situación estamos. Entonces, es tan sencillo como esto, retomar las políticas, los programas que nos dieron tanta seguridad y tanto bienestar del 2007 al 2017. Economista, y tal vez en el mismo, sobre todo en el mismo tema, recuerdo una entrevista que usted realizó en un medio español y que hacía la analogía de la prohibición del whisky en los años 20 en Estados Unidos. Y claro, se concluía que la prohibición lo único que hace es aumentar el contrabando, el enriquecimiento ilícito por otro lado y sobre todo también la falta de control de la calidad del producto. ¿Cree que una de las estrategias que podemos tomar en este caso es despenalizar cierto tipo de estupefacientes como combate o como nuevas estrategias? Es claro que la lucha antidrogas es un fracaso. Y como decía mi buen amigo Eduardo Galeano, autor de La Vena Abierta de América Latina, escritor uruguayo, fallecido hace algunos años, en la lucha contra las drogas, las responsabilidades están compartidas. Nosotros ponemos los muertos y ellos ponen las narices. ¿Por qué no se combate el consumo? Porque el que consume es Bill Clinton, George Bush. Entonces, y se combate a los productores, y ahí se hay que bombardear, matar, generar violencia. Y ellos mismos venden las armas, dicho sea de paso, para esa violencia, porque las armas de los carteles de México, por ejemplo, vienen de Estados Unidos.
En todo caso, esto es muy análogo al problema del alcohol en los años 20 en Estados Unidos. Dicho sea de paso, el alcohol es una droga también, ¿no? Y es la droga que más mata, mucho más muerte hay por alcohol que por otras clases de drogas. Y en los años 20 enmendaron la Constitución de Estados Unidos para prohibir las drogas, para prohibir el alcohol, como ahora se prohíbe las drogas. ¿Qué generaron? Al Capone, las mafias, violencia, muerte, falta de calidad, en los productos, que no se paguen impuestos, que los alcohólicos no tengan atención de salud, etcétera, ¿no? Entonces es la única enmienda y tuvieron que levantar la prohibición. Bueno, un problema perfectamente análogo al problema actual de la lucha contra las drogas. Solo hay una gran diferencia, que los productores eran gringos, los muertos estaban allá, la violencia la tenían allá. Ahora los productores son latinoamericanos, solo los consumidores son gringos, entonces hay que bombardear, matar y todo quemar cultivos de agricultores en condiciones de subsistencia. Es obvio que hay que cambiar la estrategia y un buen ejemplo es lo que pasó en Estados Unidos en la década de los 20. Bien, economista, en otro tema, en las elecciones seccionales, el correísmo obtuvo 48 alcaldías y 9 prefecturas, un buen número. Una de ellas fue la de la SUAY, que la ganó Juan Cristóbal Lloret. En 2 meses que ellos llevan en funciones, ¿cuál es su opinión con respecto a la gestión que vienen desempeñando? Bueno, yo estoy en el país, pero lo que puedo observar a la distancia es el cambio brutal que ha existido, ¿no? En nivel de actividad, en comunicación con la gente, en participación. Yo lo veo a J. Lloret que a cada rato, y es bueno eso que comunique, ¿no? Por redes sociales, diferentes clases de tecnología, plataformas, cómo se reúne con la gente, cómo conversa y la obra que está realizando. Lo mismo en la alcaldía de Guayaquil, prefectura del Guaya, alcaldía de Quito, prefectura de Pichincha que la teníamos. Yo creo que es clara la impronta de la Revolución Ciudadana en los gobiernos locales. La gente ve que somos gente de trabajo, gente seria, que decimos lo que hacemos, lo que pensamos, no engañamos. Y dijimos, vamos a trabajar por la gente, ¿no? En los gobiernos locales. Y creo que la evidencia es muy clara, contundente, se nota un cambio dramático, ¿no? Claro, ¿no? Contundente en el antes y después en los gobiernos locales que ganó la Revolución Ciudadana. Un caso emblemático probablemente es Quito y la propia prefectura de la zona. Economista, ¿estos cambios que se han tenido en los gobiernos locales considera que podrá tener un impacto para la Revolución Ciudadana en estas elecciones anticipadas? Por supuesto, ¿no? Las condiciones con el 2021 son totalmente diferentes. Tenemos una gran candidata, yo creo que en el 2021 también teníamos un gran candidato, pero la memoria es frágil, ¿no? En 2021 teníamos partido prestado. Sí, Cuencanas del Alma, Azayas. Tenemos un partido prestado, ya se olvidaron, porque nos robaron hasta el partido político. Y recuerden que nos íbamos a incluir con lista 5, como en el 2019, cuando pudimos escribir unas pocas candidaturas a gobiernos locales a última hora, porque nos abrieron las puertas de lista 5, que en ese momento era Compromiso Social. Nos eliminaron para el 2021 lista 5, ya lo olvidaron, con Celebérrimo Celi. Tuvimos que inscribirnos con lista 1. Después nos devolvieron lista 5 cuando era muy tarde para inscribirse con esa lista, pero pudimos hacer la alianza 1-5. Pero teníamos hasta partido prestado. Todavía nos endilgamos la responsabilidad de Moreno, y por supuesto que tenemos responsabilidad. Nosotros propusimos a Moreno, pero un psicópata que nos engañó a todos. ¿Cuál es la gran diferencia? Nosotros fuimos víctimas de Moreno, no victimarios junto a Moreno como Lazo, como toda la clase política, como los medios de comunicación, que sabiendo ya que era un inútil traidor corrupto, lo apoyaron hasta la última hora, hasta el último minuto, para que persiguiera a los corristas. Entonces la gran diferencia moral, ética. Nosotros fuimos engañados por un psicópata y fuimos víctimas de ese psicópata, no cómplices. Pero la gente no lo entiende y yo comprendo eso. Y nos endilgó la responsabilidad política y también se fue un factor negativo en el 2021. En el 2021 solo teníamos 2 gobiernos locales, prefectura de Pichincha, prefectura de Manabí. Entonces fíjense, no teníamos partido político, tuvimos que participar con partido prestado. Nos endilgaban la responsabilidad de Moreno y solo teníamos 2 gobiernos seccionales, Manabí y Pichincha. Ahora tenemos 9 prefecturas, en verdad son 51 alcaldías. Ahora tenemos partidos ya organizados, porque nos los traspasaron hace 1 año y medio aproximadamente, y ya nadie pues no puede ligar la responsabilidad del desastre que fue Lazo, ¿no? Ya carguen con su bulto los responsables de haber elegido a Lazo, porque Lazo, a diferencia de Moreno, no engañó. Siempre dijo lo que iba a hacer, y nosotros siempre dijimos que era un desastre lo que iba a hacer, ¿no? Lamentablemente no nos equivocamos. Entonces, por supuesto que las condiciones
son totalmente diferentes a las condiciones del 2021. Economista, uno de los temas que hoy en día más preocupa a las familias ecuatorianas son las reformas que se dan o se plantean dar al IES. Y en esto tenemos a la Comisión Gubernamental que se encuentra trabajando en varias reformas y una de ellas, sobre todo, si bien no es aumentar el número de edad, sí aumentar el número de aportes de 30 a 35 años y por otro lado también reformar la fórmula de cálculo de la pensión jubilar. Y lo que más preocupa es que han manifestado que de no darse paso a estas reformas, el fondo de pensiones del IES podría quedarse sin dinero a partir del año 2027. Desde el movimiento, ¿cuál es la propuesta para reforzar la sustentabilidad del sistema de seguridad social? No había en esa época todavía, ¿cómo se llama? Pendrive, no había la nube. Pongan las grabaciones estas de cinta de los años 70 y verán que era la misma discusión. Siempre ese ha sido el cuco para tratar de privatizar el IES. No creo que haya en el mundo un sistema de pensiones que no tenga lo que se llama déficit actuarial, que en un momento dado, de seguir creciendo como crece la población, etcétera, vaya a tener déficit. Otra cosa es que tenga déficit de caja. Eso es lo que no entiende la gente. En estos momentos, ¿no? Si gasta más de lo que recibe, en mi gobierno no era así. Y por eso yo retiré el subsidio del 40%, porque no necesitaba el 10%. Pero diciendo que en caso de que se tengan que financiar 100% de la pensión, así lo harían. Me dieron demagogos, me dieron de todo, manipularon a la gente y muchos aplaudieron que vuelve ese subsidio al 10% porque ellos son buena gente, ¿no? De gran corazón. Cuando ese 40%, esos más de 1.000 millones que se da al 10% en subsidio, es plata de todos los ecuatorianos. Es plata para libros, para uniformes, ayuda escolar, carretera, infraestructura. Pero no se entienden esas cosas y se manipula a la gente. En todo caso, eso lo hemos escuchado desde siempre. Abren el camino, ¿no? Siembran el campo para la privatización, si no del IES, al menos a la aparición de sus negocios privados, y están haciendo propaganda. Como el IES no sirve, hay que ir a los seguros privados. Entonces no podemos dejarnos engañar. La principal solución para el IES es que se afilie a la gente, como lo hacíamos en nuestro gobierno. Pero ya dejó de afiliarse a la gente, hay menos afiliaciones que antes, ¿no? Entonces con eso se desequilibra cualquier sistema de seguridad social. Si hay que hacer ajustes, que se lo haga, pero con participación, con consenso, con información y no con manipulación para tratar de privatizar al IES. Economista, esta semana Diario El País ha publicado un reportaje en el que se revela que una empresa española lo habría espiado a usted por pedido de la CIA. A su criterio, ¿cuál es la intención de la CIA de mantenerse informada de lo que hace Rafael Correa? Bueno, seguramente El País también es correísta. Mire, eso ya lo sabíamos. Hay un juicio en España. Fue esta empresa UC Global, Undercover Global, que se contrató de mi gobierno para cuidar a Julian Assange y para dar protección a las autoridades del Estado ecuatoriano cuando se trasladen a Europa, porque era más difícil llevar, y más caro, y más ineficiente, llevar equipos de Ecuador, y si íbamos, por ejemplo, qué sé yo, a Bélgica, no hablaban francés, no tenían permiso de conducir europeo, era un grave problema. Era mejor tener esta empresa europea, que creíamos que iba a tener algo de seriedad, ¿no? Bueno, resulta que ha sido cooptada por la CIA, ahora se sabe sin lugar a dudas, están los archivos, está el proceso en España, que me ha espiado a mí por lo menos en el 2015, que espió a mis hijas menores de edad. ¿Y para qué espían a niñas, a chicas menores de edad? Para ver si cometen algo ilícito, comportamientos reñidos con la moral y extorsionar al padre. Pero gracias a Dios, como mis hijas no tienen vicios, son unas chicas maravillosas, no tienen absolutamente nada. Y obviamente también espiaron a Julian Assange. Entonces, bueno, habrá gente que niega cualquier cosa, ¿no? Son capaces de decir por su odio a Correa que llueve para arriba, pero es evidente, ¿no?, que esta empresa nos ha espiado, que hemos sido espiados. Es una satisfacción que uno tiene, porque nos ha espiado la CIA 8 años. Contrató Moreno una empresa para que revise nuestros movimientos financieros, nuestros movimientos migratorios, y aún así no tienen nada contra nosotros, a tal punto que tuvieron que inventarse influjo psíquico para condenarme antes de registrarme como candidato en el 2021, y con eso hicieron presidenta Lazo, porque me impidieron regresar al país. Y ustedes saben que si yo estaba en el país, Lazo jamás hubiese sido presidente. Entonces, sí, no hay lugar a dudas. Hay un juicio en España, está más que comprobado, que la CIA cooptó a esta empresa para espiarnos. ¿Para qué espía? Por supuesto, pues, para controlar a líderes latinoamericanos, chantajearlos. Esa es una de las hipótesis que barajamos con Moreno. O sea, ¿por qué Moreno traiciona la manera que lo hace? Da un giro de 180 grados. Una de las hipótesis que muy probablemente la CIA
ya conocía de su cuenta secreta en Panamá, sabía que Moreno era un corrupto junto a toda su familia y así lo extorsionó, lo chantajeó y se dio ante el chantaje de Moreno. Por eso no explica el odio, eso era una psicopatía de Moreno. Pero la traición puede ser explicada por esa hipótesis. ¿Y para qué manda a espiar la CIA? Para eso, pues, para encontrar debilidades en los líderes, sobre todo progresistas latinoamericanos, y poder chantajearlos, controlarlos, y con nosotros se dieron con la piedra entre los dientes, ¿no? Economista, en sentencia número 622-CP23, la Corte Constitucional, en el caso Yas Unidos y Consulta Popular, ha manifestado que el colectivo estuvo legitimado para solicitar la consulta popular, que cuentan con la legitimidad democrática, es decir, con toda la recolección de firmas, y que la pregunta cumple todos los requisitos de la ley. Recordando que este caso empieza en el año 2013, ¿cuál es su apreciación sobre la sentencia y sobre todo cuál es la postura que mantiene su movimiento sobre la consulta popular? Si es a favor de dejar el crudo bajo tierra en el bloque 43 o contrario a ello, permitir que se continúe explotando el mismo. Vea, la Corte Constitucional de Trujillo es cualquier cosa y le está haciendo un gran daño al país por politiquería, porque esto lo aprobó para hacer ruido en las elecciones, ¿no? Para perjudicarnos, porque yo fui el que con el dolor de mi alma tuve que dar paso a la explotación del Yasuní. Que la pregunta ilícita no es verdad, porque ahí no está toda la información. Y la pregunta es, ¿quiere que se suprima la producción en el Yasuní? No es que quiere que se haga con cuidado, no se dice toda la verdad. Que la explotación del Yasuní está en el año 90, que ya está extrayéndose del campo ITT el petróleo sin mayor impacto ambiental, porque como siempre se dijo, la intervención va a ser mínima. En verdad se han intervenido 250 hectáreas de 1 millón de hectáreas. Eso es el 0.25 por mil, porque no se dice que los ecosistemas no conocen fronteras. Y el Yasuní continúa al lado peruano. El lado peruano está desde hace décadas explotando el Yasuní, incluso con pozos inclinados para entrar a nuestro territorio, y ahí sí, sin el menor cuidado ambiental ni social, a diferencia de cómo lo iniciamos nosotros, y creo que se ha continuado en ese sentido, en honor a la verdad. Entonces, hay mucha polémica con respecto a lo que hace la Corte Constitucional, que aprueba cualquier cosa, porque son mediocres para haber aceptado un nombramiento originado en Trujillo, que era un dictador, fue un rompimiento del Estado de Derecho, constitucionalista que acepta un nombramiento así, ya nos pone a dudar sobre su calidad moral y profesional. Pero se prestan a cualquier cosa. Dicho esto, ¿cuál es nuestra posición? Dar libertad a nuestros militantes, porque es una trampa, es un ruido en las elecciones para ver si nos perjudican, pero mi postura personal, siempre lo he dicho, es no, es quitarnos la posibilidad de desarrollo. Necesitamos nuestros recursos naturales para desarrollar. Parece que no pasa nada, que 1.200 millones se pierden y no pasa nada, y esos mismos que obligan a que se pierdan esos 1.200 millones son los que después reclaman por medicina, por carreteros, por libros, por uniformes escolares, desayuno escolar. ¿Desde dónde se sacan esos recursos, ¿no? Y uno de los argumentos es que no es 1.200 millones, es el ingreso bruto, la renta petrolera es menor, sí, pero la renta es lo que gana el Estado. Pero el resto también queda en el país, pues. El resto va al guardia de seguridad del campo, que va a mantener una familia, esa familia compra en la tienda del barrio, ese tendero compra el pan en la panadería, el panadero compra el trigo al agricultor, y así se reactiva la economía. Entonces la gente no se da cuenta el daño que se hacen ellos mismos y que le hacen a la patria. Además, ya la intervención está hecha de muy buena manera, el impacto es mínimo. Entonces, ¿qué viene, por ejemplo, un Yacu Pérez, ¿no? Es un tipo falaz totalmente, con su argumento falaz. Ni todo el petróleo del mundo justifica que desaparezcan los Tagarí y Taromenani. ¿Y por qué van a desaparecer los Tagarí y Taromenani? Es un falso dilema, es un argumento falaz. Ya lleva 10 años la intervención de Yasuní. Es que ya han desaparecido los Tagarí, al menos en el ITT, ¿no? En otros campos de antes. En el ITT, es que ya han desaparecido los Tagarí y Taromenani, y con esas cosas nos asustan. Así que jóvenes queridos, que ustedes son las principales víctimas de esta manipulación, a ver claro, sentir hondo y obrar recio, a no dejarse engañar, ser muy sensatos y saber, y así como tenemos que cuidar nuestro medio ambiente, nuestra selva, nuestros recursos naturales, que lo estamos haciendo, lo hicimos en mi gobierno y fuimos ejemplo para el mundo, también tenemos que evitar que nuestros niños se nos mueran de diarreíta, gastroenteritis, de nutrición, patología del siglo XIX, ¿no? Y para eso necesitamos nuestros recursos naturales. Economista, en el ámbito electoral, Guillermo Lasso ha decidido no participar en estas elecciones ni tampoco tener candidatos por el movimiento Creo. Sin embargo, anuncia que sí tendrá participación en las elecciones de 2025.
con estas declaraciones de que él se mantendrá en el terreno político, ¿cree que usted es relevante retomar el juicio político? O sea, yo creo que por justicia hay que retomar el juicio político, pero en todo caso tiene que estar a Guillermo Lasso. No digo que se iba a presentar a estas elecciones, pues digo no, después sí, después digo no. Y sabía pues que iba a ser aplastado en las urnas. Por si acaso sí está participando Lasso, lo está haciendo directamente. Creo era una sucursal del Banco Guayaquil, todo era la plata de Lasso. Creo no era un partido político, era una sucursal del Banco de Guayaquil. Pero el candidato de Lasso claramente es Otto Sonejón, ya están hablando por todos los medios. Entonces sí están participando, pero de forma bastante cínica, bastante hipócrita, porque incluso a sus beneficiarios, ¿no? A los beneficiarios de la ayuda, un Sonejón, le da vergüenza decir que le está apoyando Lasso. Vale el fracaso de este gobierno. Pero es claro que está interviniendo en la campaña el gobierno Lasso y su candidato es Otto Sonejón, que se presente en 2025, ¿quién le puede creer a Lasso? Pero ojalá se presente, para que sepa la respuesta del pueblo ecuatoriano. Economista, en la misma línea, y una de las cosas que más preocupan a los candidatos es, en caso de no ganar en primera vuelta, el siguiente candidato tendría que gobernar con un presupuesto definido por el actual gobierno. Y en este caso, ¿cómo ajustar el plan de trabajo o acoplar sus propuestas de campaña a un presupuesto que no sería, en este caso, aprobado, no sería acorde a la realidad del presidente que llegase a ganar? Siempre se puede hacer ajuste, cuidado, siempre se puede hacer ajuste. La referencia es el presupuesto aprobado para este año por el actual gobierno. Pero siempre se puede modificar. Si hay 2 vueltas, el cambio de gobierno sería en noviembre, sería gobernar un año más con el actual presupuesto y, claro, ya estaría probablemente aprobado el presupuesto del año siguiente, pero todo eso se puede reformar, más aún si se tiene una adecuada mayoría en la Asamblea. Entonces ahí hay flexibilidad, tampoco que eso está grabado en piedra. Por supuesto, pueden poner muchas trampas y la están poniendo. Mire, ya quieren negociar con las telefónicas, quieren negociar con el SOEP, ya firmaron un memorando de entendimiento con los gringos para que vengan a asesorar, invertir en las Fuerzas Armadas. Eso quiere decir tomarse nuestras Fuerzas Armadas. Eso nunca ha funcionado en América Latina, revisen la historia, ¿no? Quieren dejar una camisa de fuerza para el nuevo gobierno. Pero para eso se necesita un gran apoyo popular, un gran apoyo en la Asamblea. Ojalá el pueblo ecuatoriano entienda el momento histórico para que el próximo gobierno pueda zafarse esa camisa de fuerza. De todos modos hay otra, como la propia Corte Constitucional, otra camisa de fuerza. Va a ser muy difícil gobernar esa Corte Constitucional de Trujillo, que declara inconstitucionales decretos, leyes, que interpretando la Constitución legisla, y no legisla en función del bien común, legisla en función de su argolla. Por eso muy probablemente tendríamos que ir a una asamblea constituyente para cambiar esas instancias como Corte Constitucional, como superintendencia, fiscalía, etcétera, que son autoridades herencia del trujillato. Economista, hay temas que se están hablando mucho para el electorado y es el tema de seguridad, pero hay otros temas que se están olvidando, como es el tema de la migración, y que Ecuador tiene cifras alarmantes. El siguiente periodo nada más será aproximadamente 1 año y medio. ¿Considera usted que hay cómo hacer cambios para frenar esa migración irregular que hay desde Ecuador? Pero por supuesto. Mire, nosotros no nos hemos olvidado de eso. Nosotros fuimos el gobierno de los migrantes, somos un proyecto político de los migrantes. Gracias a Dios tenemos un inmenso apoyo entre los migrantes, nuestro corazón está con los migrantes y en verdad ha sido una de las principales víctimas de estos últimos 6 años. Le han destrozado los consulados, volvió la diplomacia del coctelito, de las recepciones, los brindes y no de servicio a la gente. Están siendo maltratados, les subieron el costo de los trámites, pasaportes, etcétera. Entonces han sido una de las grandes víctimas de los gobiernos de Moreno y Lasso. Pero ¿cómo revertir eso? Ecuador es de los principales países que tienen en este momento flujos migratorios de Estados Unidos por la selva del Darién. Mueren la gente, son detenidos, también a la frontera de México con Estados Unidos. ¿Cómo uno de los más grandes honores para mi gobierno, sanos, orgullos, fue que se revirtió el flujo migratorio? La gente dejó de salir y empezó a volver. Ese es el mejor indicador del éxito de la década ganada del 2007-2017. Nuevamente ha vuelto la gente a salir. ¿Cómo se revierte esto? Reactivando la economía. Nadie sale de su país, mejorando las condiciones de vida, no solo económicas, seguridad también. Nadie sale de su país, o muy pocos, por voluntad propia. Son expulsados, exiliados de la pobreza. Entonces hay que mejorar las condiciones de vida, empezando por la seguridad, pero también por el empleo, la producción, la actividad económica. ¿Cómo se hace eso? Con una adecuada política económica. ¿Pero qué ha hecho esta gente? ¿Endeudarse?
para que por otro lado se pueda importar cualquier cosa, sacar capitales, entonces nada quedó en el país, solo la deuda, y lo poco de saldo lo mandaron a Suiza a que esté inmovilizado para respaldar el pago de deuda externa que ellos mismos tienen. Con esa política económica, ¿cómo no va a colapsar el país? Y contradictoriamente o escandalosamente, los bancos rompen récord en utilidades. Eso es lo que queremos, Azuayo. Eso es lo que nos gusta como país. Es intolerable, es inadmisible. Pero eso vamos a cambiar. Se va a reactivar la economía trayendo los recursos que tienen afuera para el desarrollo nacional. Se pondrá límite a la utilidad de esos bancos. Y con esos límites, con adecuada imposición a esas utilidades extraordinarias, escandalosas que han obtenido cuando la gente se muere de hambre, ¿no? Se financiarán cosas como crédito para el sector productivo, sector agrícola, como condenación de deuda de los pequeños agricultores, pequeños artesanos, pequeños hoteleros, pequeños comerciantes, pequeños empresarios que colapsaron con el COVID. Nadie los ayudó. Pero cuando la banca colapsó en el 99 por irresponsable, no por una pandemia, por sinvergüenza, por irresponsable, ahí se hicieron quebrar al país con tal de salvarlo. Eso tiene que acabar. Entendamos lo que está en juego. Es quién gobierna. Si es la banca o un gobierno grandes mayorías. Economista, en lo económico, Luisa González ha hecho pública su intención de que usted sea su asesor precisamente en esta área. ¿Usted aceptaría esta invitación que hace Luisa González? Pero por supuesto, pues, te pregunto, si es mi corresponsabilidad, mi pasión, mi proyecto vital en mi país. Por supuesto, porque si puedo ser útil en algo, y ha tenido una gran generosidad al decir eso, Luisa, ella puede contar conmigo incondicionalmente. Economista, uno de los temas que usted ha tocado es sobre todo la representatividad en la Asamblea. Al año 2023, según primicias, la Asamblea terminó con menos del 5%, en este caso, de aprobación ciudadana. Y esto se debe sobre todo a que fueron presentados 562 proyectos, pero apenas se lograron publicar 38. Es decir, existe un déficit en el actuar tal vez de los asambleístas. Y en este caso, y muy personal, estimado expresidente, creo que hemos pasado estos 2 años no solamente revisando leyes que hay que actualizar, sino también hemos pasado, por un lado, la Asamblea y todos nuestros órganos representativos en juegos de tronos, mientras tal vez la ciudadanía vive los juegos del hambre, basado en temas de políticos y demás. ¿Cómo considera usted que podemos buscar los mejores cuadros de representatividad en la Asamblea y mejorar esa imagen que hoy en día percibe el ciudadano? Bueno, múltiples respuestas, pero Pablo, en primer lugar, tú eres joven, bien intencionado, no caigas en esa trampa. Ha caído la Asamblea en juegos políticos. ¿Y qué es la Asamblea? ¿Una organización social y deportiva? ¿O el principal órgano político del país? Por supuesto que tiene que hacer política, pero en buen sentido. Política, la polis, ¿no? El bien común. Y parte de ese bien común es enfrentar a un gobierno nefasto. Si no, no tuviéramos pues elecciones anticipadas. ¿Qué hubieran querido tener a Lazo hasta el 2025? Es gracias a nuestro bloque que valientemente, por la corrupción de Lazo, impulsó un juicio político, jugándose sus puestos porque sabía que el otro podía llamar a muerte cruzada, y cuando sucedió, pues, sus cargos siempre estuvieron a disposición del pueblo ecuatoriano. Primera reflexión, no caigamos en esas trampas de que lo político es malo y que la Asamblea tiene que dedicarse, qué sé yo, a rondas infantiles, a aplaudir. Segunda reflexión, bueno, se me va la idea en este momento, pero mira, hay que relacionar causa con efecto. Hoy se rasgan las vestiduras de la mala calidad de la Asamblea. Ellos produjeron esa mala calidad. Ya me acordé de la idea que se me escapaba, ya te la digo. Ellos produjeron esa mala calidad. O ya se olvidaron que para perjudicarnos a nosotros cambiaron el método de Hunt, ¿no? El que prevalece en América Latina, por el método de Wester. ¿Qué significa esto? Antes, para sacar 2 asambleístas de 2, tenías que ganarle 2-1 al que te sigue. Ahora hay que ganarle 3-1. Eso fue para presentarnos a nosotros. Tenemos el movimiento mayoritario. ¿Pero qué hicieron con eso? Atomizaron la Asamblea. Es mucho más difícil consolidar mayoría y llegar a una serie pues, de asambleístas, de movimientos cantonales, parroquiales, independientes, que en verdad son mercaderes de la política pues, y se venden al mejor postor. Pero ellos produjeron eso y hoy se rasgan la vestidura. No caigan en esa trampa. Tercera reflexión, que era la segunda, pero me olvidé, se me escapó la idea, es cuidado caemos en los lugares comunes. ¿Cuánto ha sido el rendimiento de esta asambleísta? ¿Cuántos proyectos de ley? Y se mide el rendimiento de la asambleísta por los proyectos de ley.
presentaron 500 y pico y solo se aprobaron 39. Gracias a Dios. Imagínense si se aprobaron los 500. Ojalá no se hubieran aprobado 39, sino solo 3. Si a este país le sobran leyes, yo votaría por el asambleísta que me diga, voy a reducir hasta 50 leyes que no sirven para nada. Estamos cayendo en el error, en el lugar común, que la calidad de un asambleísta es la cantidad de proyectos legales que lleva. Por favor, es la calidad de proyectos legales. Y lo que hay que hacer es consolidar las leyes que existen en el país, miles de leyes, muchas veces contradictorias, muchas veces sin lógica ni concierto, muchas veces anacrónicas. Pero no caigamos en lugares comunes. Yo estoy muy, muy preocupado porque escucho a cada rato. ¿Y cómo se evalúa este asambleísta? Solo presentó tantos proyectos de ley. ¿Cómo se evalúa la asamblea? Solo aprobó 39 proyectos de ley de los 500 presentados. Gracias a Dios. Ojalá hubiesen sido mucho menos, y lo que le sobran al país son las leyes. Y una de las problemas son las malas leyes, la dispersión de leyes, la contradicción de leyes. No caigan en esos errores, en esos lugares comunes. Economista, una pregunta que nos viene desde el público, el doctor Simón Valdivieso pregunta, ¿considera que hay un parecido entre el Ecuador que usted recibió en el año 2007 y que nos llevó a una constituyente con el Ecuador que nos deja el actual presidente Lasso? Sin lugar a dudas, creo que la situación es más grave ahora, sobre todo por el tema seguridad. Si yo encontré un país destrozado, no habíamos resuelto la crisis bancaria, ¿no? La memoria es frágil, pero acuérdense que estaba la famosa AGD, no se habían dado cuenta. Decenas de miles de activos de la banca, bueno, centenas por lo menos, edificios, pero hasta cuadros, etcétera, en manos del Banco Central. Es decir, era un desastre. El sistema eléctrico a punto de colapsar. Habían apagones de 10 horas diarias. Petroecuador le debía a las eléctricas a Petroecuador, los dos le debían al otro, eran galimatías, ¿no? Sin embargo, pues el problema de la inseguridad no era tan grave, y te insisto, lo realmente preocupante, ¿no? Lo más preocupante de todo esto, no es solo la presencia del crimen organizado, sino que es evidente que el crimen organizado ha infiltrado el Estado. Yo creo que eso no ocurría en el 2007. Pero ahora la tarea va a ser más difícil, también tenemos más experiencia, pero no es imposible, se lo puede lograr, pero no va a ser sencillo. Economista, en las últimas horas se han comenzado a difundir videos de reproches que ha hecho Ayala Mora sobre la candidata Margarita Arotingo. ¿Cómo ve usted estas prácticas en medio de la campaña electoral? No hay que hacerle caso. Ayala Mora es lo peor que ha tenido este país. Son los con pies de barro, no lo quieren ni en su provincia. Era un pillastre que, como hizo la Universidad Andina, y la administró como tienda del barrio, entonces se cree más allá del bien y del mal. Miente, dice que porque hicieron sus profesores informe de derechos humanos, nosotros quisimos intervenir la universidad. Eso es mentira. No cumplía con la ley ecuatoriana. Para pedir plata decía que era universidad ecuatoriana. Para no cumplir la ley ecuatoriana decía entonces que era universidad internacional. Ese es el mentiroso de Ayala Mora. Es tan pillo, no se pagaba creo que $12,000, el doble de lo que ganaba, el triple de lo que ganaba el presidente de la República como rector, con plata del pueblo ecuatoriano, porque el pueblo ecuatoriano subsidiaba y subsidia a la Universidad Andina. Pero además, cobraba por ni sé cuánto, por ni sé cómo, por dar clases, parte de su trabajo de rector, e incluso por reuniones. Y vaya a ver los viáticos que cobraba. Es decir, por hacer su trabajo cobraba parte cuando ya ganaba un salario. En horas de oficina, de 10 a 12 del día, tenía una reunión, se pagaban viáticos de consejo universitario. Revise por favor, y denúncieme si estoy mintiendo. Y cuando ya le toca jubilarse este sinvergüenza, como usted sabe que nosotros pusimos un principio muy, muy correcto, ¿no? En una ley, que si usted ya se jubila y vuelve a trabajar, ya no tiene derecho a su pensión completa, pues está desplazando a alguien activo, que tal vez está empezando su vida con una familia, le está quitando un puesto de trabajo, por lo menos no gane la pensión completa. Peor si vuelve a trabajar en sector público o subsidiado por el sector público. ¿Sabe lo que hizo este pillo? Empezó a facturar para decir, no, yo no estoy ganando salario. Empezó a facturar el mismo sueldo que ganaba como rector, ¿no? Pero con factura, no como relación de dependencia, y empezó a obtener su pensión, la máxima, diría, porque todo lo calculó, salir con la máxima pensión y seguir con su sueldo de rector. Ese es el pillo de Ayala Mora. Y esta gente es la que no ha gobernado los últimos 30, 40 años de este país. Esta gente no hay ni que hacerle caso, tan solo dejarlo en el basurero de la historia, donde merecidamente se han ganado un puesto de honor. Economista, dentro de estas campañas también electorales y todo lo que se avisora, bueno,
ya estamos casi también cerca del tiempo, estimada Lali, y quedan muchísimos temas pendientes, pero uno de ellos también es si ha reactivado el caso Gabela, que claro, que es un hecho que sin duda merece justicia. Sin embargo, también ha tomado un ámbito político o le han politizado al asunto. ¿Qué considera usted o cuál es su apreciación sobre el informe presentado por el perito Mesa? Pero Pablo, María Eulalia, queridos jóvenes, pila, ustedes son pila. ¿Qué más político que nos tienen discutiendo una trágica muerte hace 13 años? 13 años, creo que fue 2010, 2009, el asesinato del general Gabela. 13, 14 años. Y no hablamos del brutal asesinato hace 4 o 5 meses de Rubén Cherres, primer testigo fundamental de la corrupción del gobierno de Lasso. ¿Qué más político que eso? Miren cómo nos distraen. O sea, tenemos un tipo asesinado, ¿ya?, en condiciones muy sospechosas, a pocos metros de la casa del presidente de la República, en la costa ecuatoriana, que era pieza fundamental en el caso de corrupción más grande de los últimos años. Pero nos tienen hablando de una trágica muerte hace 13, 14 años. Y bien, hablemos seriamente. Contratan a un perito que dice que se le perdió el tercer informe, que ya se lo encontró. Ha estado siempre en el proceso y la fiscal no lo había revelado. Ya está ubicado ese informe, enviado desde el mail de este sinvergüenza, el perito Mesa, que es un ladrón, un delincuente, ¿no? ¿Por qué? Porque por los 3 productos anteriores, creo que cobró $70.000. Por reproducir, porque en la orden de la Corte Constitucional es reproducir el tercer producto que supuestamente se perdió, cobra $380.000. $380.000. Pero jóvenes queridos, jóvenes azuayos, ustedes son pilas. ¿Quién en el siglo XXI no tiene respaldo de su trabajo? Pero si hasta un estudiante de primaria hace una redacción sobre mi cuenca linda y va a tener un respaldo de su computadora. Resulta que este señor no tenía respaldo de su tercer producto. Se perdió, que sí está. Y dijeron que se perdió, ¿no? Primero. Segundo, que en ese producto estaban los nombres de los autores intelectuales. En realidad, en lo que presentó y consta en el proceso, no decía autores intelectuales y se ratificaba que era un crimen común, delincuencia común. Pero suponiendo que en el tercer informe hubiesen estado los nombres de los autores intelectuales, ¿quién se va a olvidar el nombre de los autores intelectuales? Pero ¿cómo nos pueden hacer traer esas piedras en molino? ¿Qué nos pasa, ecuatorianos? Por el odio a Correa ya nos carcomieron la cabeza, el cerebro, las neuronas. ¿Qué nos pasa? Un perito que cobra $380.000 por un tercer producto, cuando antes por los 3 productos cobró $70.000. Que dice que no tiene copia de su tercer producto y que se lo perdieron. Y que dice que en su tercer producto estaban los nombres de autores intelectuales, pero no se acordaban los nombres. ¿Quién puede creer esa barbaridad? Y ese payaso lo traen para hacer ruido en la campaña. Por más que escarbaron, no pudieron involucraron a 2 generales de la FARC en base de hechos conocidos. Se sabía que había disputas en la FARC. Esos videos ya estaban, no ha descubierto nada nuevo. He hecho un copy-paste de noticias de prensa y por eso a este sinvergüenza le regalamos $380.000. Hagan lo que les da gana, pero tarde o temprano tendrán que responder por este asalto al pueblo ecuatoriano. No podemos regalarle $380.000 a un pillo para que haga politiquería, y una lástima que una trágica muerte se la politice de esta manera. Economista, en este último minuto ya para despedir esta entrevista, ¿por qué la Revolución Ciudadana puede ser una opción para estas elecciones anticipadas? Bueno, Lala, con todo cariño. Usted está muy joven, 25 años, pero es una cosa del desarrollo, su desarrollo. Eso no tenemos ni que preguntarlo. Es una democracia más madura. ¿Cuándo le ha ido mejor que nunca al pueblo ecuatoriano? 2007-2017. Como no pueden negar la prosperidad, la justicia, la dignidad, la infraestructura, la lucha contra la corrupción, porque jóvenes, cuencanos, no crean en relatos, crean en datos. Vean el ranking de Transparencia Internacional. ¿Acaso yo llegué a un convento de las Hermanitas de la Caridad? Es un país atravesado por la corrupción, hasta en el registro civil, los tramitadores, pago por cupos en las escuelas, en las universidades, en los sistemas de salud. Todo eso se erradicó. Vamos a bajar 30 puntos, 30 puestos al país en el ranking de corrupción de Transparencia Internacional. La más grande reducción en esos 10 años de toda América Latina. Vean las encuestas del Banco Mundial sobre las coimas que se van al sector público, pasando de 15.6% de las empresas cuando casi no había contratación pública, a 1.6% en nuestro gobierno y ya se disparó nuevamente. Esas son las realidades, esos son los datos, no relatos. Pero si hubo este caso de corrupción y este caso, y en 10 años de gobierno, ¿cómo no vamos a tener caso de corrupción? Le insisto, ¿acaso estábamos
gobernando el convento de las Hermanitas de la Caridad, por el amor de Dios. Hay que ver cuánto se redujo y cómo se luchó contra la corrupción institucionalizada y la gran corrupción, que es la que está en los paraísos fiscales, de donde pasa toda la gran corrupción, no solo de Ecuador, sino del mundo. Entonces, aquí hay una gran hipocresía en esto de la lucha contra la corrupción. Pero Mariolana, ¿me puede repetir la pregunta, por favor? ¿Por qué la Revolución Ciudadana es una opción para estas elecciones?